Imagina esto: 12 hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, trabajadores simples, se convirtieron en los seguidores más cercanos de Jesucristo. Caminaron junto a Él, escucharon sus palabras y fueron testigos de milagros asombrosos. Pero, ¿sabías que el destino de estos 12 apóstoles es tan extraordinario como sus vidas junto a Jesús? Desde martirios brutales hasta desapariciones misteriosas, las historias del final de los apóstoles son un testimonio de fe y coraje. Jesús les dio una misión monumental: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. Enfrentarían persecución, sufrimiento y, para muchos, el martirio. La Gran Comisión era un llamado que no podían ignorar, una verdad por la cual estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Comencemos. Simón Pedro, el pescador, transformado en la roca. Comencemos con Simón Pedro, el pescador impetuoso que se convirtió en la roca sobre la cual Jesús declaró que edificaría su iglesia. Mateo 16, 18. Algunos teólogos sugieren que la piedra puede entenderse como el mismo Jesús, siendo Él la verdadera fundación de la iglesia, con Pedro y los otros apóstoles desempeñando roles importantes. Pedro, conocido por su lealtad fervorosa, pero también por su momentánea negación de Cristo, tuvo una vida post-resurrección llena de eventos dramáticos que rivalizan con cualquier épico de Hollywood. Imagina a Pedro, el hombre que una vez negó conocer a Jesús, ahora predicando valientemente en las calles de Jerusalén, desafiando a las mismas autoridades que habían crucificado a su maestro. En Hechos 2, leemos cómo, lleno del Espíritu Santo, pronunció un sermón tan poderoso que 3.000 personas se convirtieron en un solo día. Pedro realizó milagros impresionantes, como la curación de un hombre cojo de nacimiento, Hechos 3, e incluso la resurrección de una mujer llamada Tabita, Hechos 9. Pero el final de Pedro es tan extraordinario como su vida. Según la tradición preservada por escritores antiguos como Tertuliano y Orígenes, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 d.C. Pero hay un detalle sorprendente en esta historia que desafía la imaginación. Se dice que Pedro, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo. Imagina la escena. El apóstol, ahora un hombre anciano pero con el fuego de la fe aún ardiendo en sus ojos, enfrentando a sus verdugos con una dignidad y coraje que dejaron perplejos incluso a los soldados romanos. Su última solicitud no era por misericordia, sino por un sufrimiento aún mayor, todo por amor a Cristo. La crucifixión cabeza abajo de Pedro no es solo un detalle mórbido de la historia de la iglesia primitiva, es un testimonio poderoso de la transformación radical que ocurrió en la vida de este hombre. Recuerda quién era Pedro, un pescador rústico de Galilea, conocido por su impulsividad y a veces cobardía. Este es el mismo hombre que, en un momento de debilidad, negó conocer a Jesús 3 veces en la noche de la crucifixión. Ahora, décadas después, vemos a un Pedro completamente transformado. ¿Qué cambió? La respuesta está en el poder del Evangelio y en la realidad de la resurrección de Cristo. Pedro no estaba solo muriendo por una idea o una filosofía. Estaba dando su vida por alguien que había visto morir y luego resucitar. Juan, el discípulo amado y su larga vida. Pasemos ahora a Juan, el discípulo amado, conocido por su proximidad especial con Jesús. Juan es una figura única e intrigante entre los apóstoles, pues se cree que fue el único que no sufrió una muerte violenta. Mientras sus compañeros apóstoles enfrentaban el martirio en tierras extrañas, Juan vivió hasta una edad avanzada, posiblemente hasta el fin del primer siglo.
Imagina a Juan, el joven pescador que una vez descansó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. Ahora un anciano venerable, sus ojos aún brillando con la memoria de aquellos días milagrosos con el Maestro. Durante su larga vida, Juan no permaneció ocioso. Escribió no solo el Evangelio que lleva su nombre, sino también 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Una visión apocalíptica que continúa intrigando e inspirando a los lectores hasta hoy. La tradición nos cuenta que Juan pasó sus últimos años en Éfeso, un importante centro del cristianismo primitivo. Allí habría sido un faro de sabiduría y guía para la iglesia naciente, combatiendo herejías y profundizando la comprensión de los seguidores de Cristo sobre el significado del Evangelio. Lo que hace que el destino de Juan sea tan intrigante es el contraste marcado entre su longevidad y el martirio de sus compañeros apóstoles. Su larga vida permitió que influyera profundamente en la iglesia primitiva a través de sus escritos y liderazgo, de una manera que quizás no habría sido posible si hubiera enfrentado un martirio precoz. Imagina a Juan en sus últimos años, dictando las palabras del Apocalipsis a un escriba atónito en la isla rocosa de Patmos. El viejo apóstol, exiliado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, Apocalipsis 1:9, recibe visiones tan vívidas y poderosas que aún hoy capturan nuestra imaginación. Sus ojos, aunque debilitados por la edad, ven más allá del velo del tiempo, contemplando el trono de Dios y el destino final de la creación. Santiago, hermano de Juan, el primer mártir apostólico. Volvamos nuestra atención a Santiago, hermano de Juan y hijo de Zebedeo. Santiago tiene la distinción sombría de ser el primero de los 12 apóstoles en sufrir el martirio. Según se registra en Hechos 12:2, Herodes Agripa I mandó matar a Santiago, hermano de Juan, con la espada. Este evento ocurrió alrededor del año 44 d.C., durante el reinado de Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Imagina la escena. Jerusalén está en tumulto. La joven iglesia cristiana está creciendo rápidamente, desafiando el status quo religioso y político. Herodes Agripa I, ansioso por agradar a la élite judía y consolidar su poder, decide atacar a los líderes de esta nueva secta. Santiago, conocido por su coraje y celo, se convierte en el objetivo principal. Tal vez fue su predicación audaz lo que atrajo la atención de las autoridades, o tal vez fue simplemente su prominencia como uno de los hijos del trueno, como Jesús una vez lo llamó a él y a su hermano Juan. Independientemente del motivo, Santiago es arrestado y rápidamente condenado a muerte. La ejecución es rápida y brutal. La espada del verdugo cae, y el primero de los apóstoles de Cristo derrama su sangre por las calles de Jerusalén. La brevedad del relato bíblico sobre su muerte contrasta fuertemente con el impacto que debe haber tenido sobre la comunidad cristiana naciente. Imagina el choque y el miedo que deben haber recorrido las filas de los seguidores de Jesús. La muerte de Santiago marca un punto de inflexión crucial en la historia de la iglesia primitiva. Señala el comienzo de una era de persecución más intensa y sistemática contra los seguidores de Cristo. El hecho de que un miembro del círculo íntimo de Jesús haya sido ejecutado tan temprano en la historia de la iglesia debe haber enviado ondas de choque a través de la comunidad cristiana. Sin embargo, en lugar de silenciar el movimiento, la muerte de Santiago parece haber fortalecido la determinación de los creyentes. Andrés, el apóstol que trajo a muchos a Cristo. El próximo apóstol en nuestra jornada es Andrés, hermano de Pedro y también pescador de Galilea. Andrés tiene la distinción de ser el primer discípulo llamado por Jesús, según se registra en el Evangelio de Juan. Imagina la escena. Andrés, un joven pescador posiblemente insatisfecho con su vida y anhelando algo más.
oye hablar de un nuevo profeta predicando a las orillas del río Jordán. Intrigado, va a escuchar a Juan el Bautista y queda tan impresionado que se convierte en su seguidor. Entonces un día, Juan señala a un hombre que pasa y declara: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:36. Sin dudar, Andrés sigue a Jesús y pasa el día con él, convencido de que ha encontrado al Mesías. Tras la ascensión de Jesús, la tradición sugiere que Andrés predicó el Evangelio en la región del Mar Negro, en la actual Turquía, y posiblemente hasta en Grecia y Escitia, la actual Ucrania. Su martirio es particularmente notable debido a la forma de su crucifixión. Según la tradición preservada en el documento apócrifo Hechos de Andrés, datado del segundo o tercer siglo, Andrés fue condenado a muerte en la ciudad de Patras, en Grecia. Fue atado, no clavado, a una cruz en forma de X, que más tarde se conoció como la Cruz de San Andrés. Imagina a Andrés viendo la cruz desde lejos, exclamando: «Salve, oh cruz, tan deseada y ahora preparada para mí. Vengo a ti lleno de seguridad y de alegría. Sepárame de los hombres y devuélveme a mi Maestro». ¿Por qué estos primeros cristianos estaban tan dispuestos a enfrentar muertes horribles por su fe? La respuesta puede estar en las propias palabras de Jesús: «Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará». Mateo 16:25. Este acto final de testimonio es un ejemplo impresionante de cómo los primeros cristianos veían el martirio no como una derrota, sino como una oportunidad para glorificar a Cristo. La cruz en forma de X en la que Andrés fue crucificado se convirtió en un símbolo poderoso en la iconografía cristiana, apareciendo en escudos, banderas, como la de Escocia, de la cual Andrés es el patrón, y en el arte religioso. Así, incluso siglos después de su muerte, el testimonio de Andrés continúa inspirando y desafiando a los cristianos. Felipe, el apóstol pragmático y misionero. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro, es mencionado varias veces en los Evangelios, a menudo en situaciones que revelan su carácter práctico e inquisitivo. Recuerda el episodio de la alimentación de los 5,000, donde Jesús pregunta a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentar a la multitud. La respuesta de Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera un pedazo. Juan 6:7. Revela su mente práctica, centrada en las realidades logísticas. O piensa en el momento en que algunos griegos buscan a Felipe, deseando ver a Jesús. Juan 12, 20, 22. Felipe, cuyo nombre griego sugiere posibles conexiones con la comunidad helenística, sirve como un puente entre estos extranjeros y Jesús. Estos episodios pintan el retrato de un hombre pragmático pero abierto, capaz de conectar personas a Jesús. Tras la ascensión de Cristo, la tradición sugiere que Felipe predicó extensivamente en Frigia, en la actual Turquía, y posiblemente hasta en Grecia. Imagina a Felipe, un judío de Galilea, navegando por las complejidades culturales del mundo romano, usando su naturaleza práctica y accesible para comunicar el mensaje revolucionario del Evangelio a personas de orígenes radicalmente diferentes al suyo. El relato de su martirio es menos detallado que el de algunos otros apóstoles, pero se cree que fue crucificado en Hierápolis. Algunas tradiciones sugieren que fue crucificado cabeza abajo, como Pedro, mientras que otras hablan de lapidación. Independientemente de los detalles específicos, lo que está claro es que Felipe, como sus compañeros apóstoles, estaba dispuesto a dar su vida por la fe que profesaba. Bartolomé, el apóstol de la sinceridad y el martirio brutal. Bartolomé, también conocido como Natanael en algunos relatos, es otro apóstol cuyo destino final está envuelto en misterio y tradición.
Bartolomé es mencionado en las listas de apóstoles en los evangelios sinópticos, mientras que el Evangelio de Juan se refiere a Natanael. Muchos estudiosos creen que estos son dos nombres para la misma persona. Recuerda el encuentro de Natanael con Jesús, registrado en Juan 1:43-51, cuando Felipe le dice que han encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Natanael responde, escéptico, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esta respuesta revela a un hombre directo, quizás un poco cínico, pero también honesto en sus dudas. Lo que sigue es uno de los encuentros más intrigantes de los evangelios. Jesús ve a Natanael y declara, ahí está un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Sorprendido, Natanael pregunta cómo lo conoce. Jesús responde que lo vio bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara. Esta declaración, aparentemente simple, tiene un impacto profundo en Natanael, quien inmediatamente confiesa, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tras la ascensión de Jesús, se cree que Bartolomé predicó el Evangelio en lugares tan diversos como India, Etiopía, Mesopotamia y Armenia. La tradición armenia, en particular, tiene una fuerte conexión con Bartolomé, considerándolo uno de sus santos patrones. Según algunas tradiciones, Bartolomé sufrió uno de los martirios más brutales entre los apóstoles. Fue desollado vivo y luego crucificado cabeza abajo. Mateo, el recaudador de impuestos. Transformado. Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en apóstol, es una figura fascinante en la narrativa de los evangelios. Conocido como Leví en Marcos y Lucas, Mateo es más famoso por su evangelio, que enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Imagina la escena del llamado de Mateo, registrada en Mateo 9:9. Jesús pasa por la mesa de impuestos y simplemente dice, «Sígueme». Sorprendentemente, Mateo deja todo y lo sigue. Para apreciar plenamente la magnitud de este momento, necesitamos entender el contexto social de la época. Los recaudadores de impuestos eran despreciados en la sociedad judía, vistos como colaboradores del opresor romano y frecuentemente acusados de extorsión. Al llamar a Mateo, Jesús estaba desafiando directamente las normas sociales y religiosas de su tiempo. La respuesta inmediata de Mateo al llamado de Jesús habla de una profunda insatisfacción con su vida anterior y un anhelo por algo más significativo. Tras la ascensión de Cristo, se cree que Mateo predicó durante muchos años en Judea antes de partir en misiones a tierras distantes. Algunas tradiciones sugieren que predicó en Etiopía, mientras que otras mencionan Persia y Partia. El relato de Eusebio, el padre de la historia de la Iglesia, sugiere que Mateo pasó sus primeros años tras la ascensión predicando para la comunidad judía y que su evangelio fue originalmente escrito en hebreo o arameo para este público. Tomás, el incrédulo transformado en misionero. Tomás, frecuentemente recordado como el incrédulo debido a su inicial reticencia a creer en la resurrección de Jesús, tiene una historia post-resurrección fascinante que a menudo es pasada por alto. Recuerda la famosa escena. Los otros discípulos le dicen a Tomás que han visto al Señor resucitado, pero él responde, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Una semana después, Jesús aparece nuevamente, esta vez con Tomás presente. Lo invita a tocar sus heridas, a lo que Tomás responde con una de las confesiones más poderosas de los evangelios, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Según la tradición, Tomás viajó más lejos que cualquier otro apóstol, predicando el evangelio en la India. Imagina a Tomás, un pescador judío de Galilea, navegando a través del Océano Índico, enfrentando tormentas, piratas y lo desconocido.
todo para llevar el mensaje de Cristo a una tierra tan distante y diferente de todo lo que conocía. La tradición india, particularmente fuerte en el estado de Kerala, afirma que Tomás llegó a la costa de Malabar en el año 52 de Cristo. Se dice que fundó 7 iglesias y convirtió a familias brahmanes de alta casta, así como a otras. La iglesia siria de Malabar, o cristianos de Santo Tomás, trazan su linaje directamente hasta el apostolado de Tomás. Santiago, hijo de Alfeo, el apóstol desconocido, pero vital Santiago, hijo de Alfeo, a veces llamado Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, es uno de los apóstoles sobre los que tenemos menos información en los relatos bíblicos. Esta relativa oscuridad en los evangelios y en Hechos no disminuye su importancia en el plan de Dios, sino que nos invita a reflexionar sobre el papel de los secundarios en la narrativa de la fe. Algunas tradiciones lo identifican con Santiago, el hermano del Señor, aunque esto es disputado por muchos estudiosos. La confusión surge en parte debido a la mención en Marcos 15:40 de Santiago el Menor, como hijo de María, que algunos interpretan como la madre de Jesús. Sin embargo, es más probable que este sea un Santiago diferente, ya que los evangelios indican claramente que los hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio terrenal. Juan 7:5. Simón el Celote, el apóstol fervoroso. Simón el Celote es una figura que despierta gran admiración por su fe inquebrantable y dedicación a la causa cristiana. Desde que aceptó el llamado de Jesús, demostró un fervor extraordinario, distinguiéndose por su pasión y celo. Simón formaba parte de un grupo conocido como celotes, que eran ardientes defensores de la fe y la libertad del pueblo judío. Eran conocidos por su oposición radical al dominio romano, y ese espíritu combativo encontró una nueva dirección y propósito en el mensaje de Jesús. Judas Tadeo, el apóstol del coraje. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, es una figura que inspira gran admiración y respeto por su coraje inquebrantable y profunda fe. Desde el momento en que fue llamado para ser uno de los 12 apóstoles, Judas Tadeo demostró una devoción extraordinaria a la misión de Jesús. Su camino como predicador del Evangelio lo llevó a tierras lejanas y peligrosas, donde enfrentó desafíos inimaginables con una determinación que solo puede describirse como sobrehumana. Judas Tadeo comenzó su misión en Mesopotamia, una región rica en historia y cultura, pero también llena de complejidades religiosas y sociales. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, era un centro de civilización antigua donde muchas religiones y creencias coexistían. Llevar el mensaje de Jesús a esta región requería no solo coraje, sino también una habilidad especial para comunicarse y conectarse con personas de diferentes antecedentes. Matías, el apóstol sustituto. Matías, un hombre de fe inquebrantable y devoción profunda, fue elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Su selección no fue solo un evento significativo en la historia de los primeros cristianos, sino también un testimonio de su dignidad y compromiso con la misión de Jesús. Tras la traición y muerte de Judas Iscariote, los apóstoles sintieron la necesidad de llenar el vacío dejado para mantener el grupo completo. Así, Matías fue elegido por sorteo entre los discípulos que habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio hasta la ascensión, un proceso descrito en el libro de Hechos. Desde el principio, Matías demostró ser un siervo dedicado y fiel. Su inclusión en el círculo íntimo de los apóstoles estuvo marcada por un profundo sentido de responsabilidad y una fuerte determinación de continuar la obra de Jesús. No solo aceptó este llamado con humildad,
sino también con una pasión ardiente para predicar el Evangelio y testificar las buenas nuevas de Cristo. La vida de Matías, como la de muchos de los primeros cristianos, estuvo llena de desafíos, pero él enfrentó cada uno de ellos con coraje y fe inquebrantables. Matías comenzó su ministerio en Judea, donde encontró tanto receptividad como resistencia. Viajó por pueblos y ciudades, compartiendo el mensaje de esperanza y salvación a través de Cristo. Judea, siendo una región central para los judíos, era un lugar donde las tradiciones religiosas estaban profundamente arraigadas. Predicar una nueva fe en medio de tales tradiciones no era una tarea fácil, pero Matías no se dejó intimidar. Su predicación era poderosa y llena de convicción, inspirando a muchos a convertirse al cristianismo. Tras su trabajo en Judea, Matías expandió su misión a Etiopía, una tierra rica en historia y diversidad cultural. Viajar a un lugar tan distante y desconocido requería no solo coraje, sino también una enorme confianza en la providencia divina. En Etiopía, Matías encontró una variedad de culturas y religiones, pero su enfoque siempre estuvo guiado por el amor y el respeto por los demás. Buscó entender a las personas y sus creencias, utilizando esa comprensión para conectarse mejor y transmitir el mensaje de Cristo de manera relevante y significativa. La predicación de Matías en Etiopía estuvo marcada por muchos desafíos. Enfrentó resistencias y persecuciones, pero su espíritu nunca vaciló. El mensaje de amor, perdón y redención que llevaba a menudo se veía como una amenaza por los líderes locales, que temían perder su influencia y poder. Matías fue arrestado varias veces, y cada arresto era una prueba de su fe. Sabía que su trabajo era peligroso, pero estaba dispuesto a pagar el precio por esparcir el Evangelio. Su determinación y fe inspiraron a muchos, tanto en Judea como en Etiopía. El destino final de Matías fue trágico, pero también heroico. En una de las muchas persecuciones que enfrentó, Matías fue capturado y llevado a juicio por sus creencias. Fue acusado de blasfemia y de perturbar el orden público con su predicación. El juicio fue una farsa y la sentencia ya estaba decidida. Matías sería lapidado hasta la muerte, un método de ejecución brutal y doloroso. Sin embargo, incluso frente a esta terrible sentencia, Matías permaneció tranquilo y lleno de fe. Sabía que su vida estaba en manos de Dios y que su sufrimiento tendría un propósito mayor. Durante la lapidación, Matías continuó orando y alabando a Dios, un testimonio de su fe hasta el último momento. Su resistencia y serenidad frente a la muerte impresionaron incluso a sus verdugos. Tras ser lapidado, Matías fue decapitado, un intento final de silenciar su voz y su mensaje. Sin embargo, su martirio tuvo el efecto contrario. El coraje y la fe de Matías inspiraron a muchos a seguir sus pasos, y su muerte se convirtió en un símbolo poderoso del sacrificio y la devoción cristiana. Los apóstoles no solo predicaron el mensaje de Jesús, sino que vivieron ese mensaje hasta el final. Sus vidas y muertes son poderosos testimonios de su fe y compromiso con Cristo. Al conocer más sobre el final de los 12 apóstoles, reflexionamos sobre nuestra propia fe, buscando inspiración en sus vidas para vivir con la misma pasión y dedicación. Su legado nos muestra que la verdadera fe requiere sacrificio y coraje. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal Héroes de la Biblia, da like, comparte y comenta. Únete a nuestro viaje y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima aventura y que Dios te bendiga siempre.